Y estamos en el aire con Coti Esteban. Coti, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? ¿Has llegado bien? He llegado muy bien, acá por preparar el mate. Muy bien. Muy contenta con la visita que vamos a tener hoy. Vía virtual, vía llamada, pero bueno, una grande Clarisa Emma. Clarisa Emma, ¿nos quiere contar un poquito, Coti? ¿Por qué la vamos a llamar a Clarisa Emma? Bueno, ella ha sido, digamos, de forma intermitente por mí, maestra desde la práctica de la eutonía aplicada a la voz. Eutonía, nos tiene que explicar todo ese tipo de la cosas. Eutonía es una técnica de conciencia corporal que ella es fonoaudióloga, aparte de eutonista, y bueno, va realizando en sus sesiones, incorporando la voz a las prácticas del cuerpo. Y bueno, es muy interesante su recorrido y la forma en que ella trabaja. Así que bueno, mejor que nos cuente ella cuando la llamemos en un ratito. Me parece que va a poder contarlo de mejor manera que yo. Pero bueno, para mí ha sido es una gran maestra. Muy bien. Hay gente que está esperando esta nota, Les digo porque ya me lo dijeron Raúl y Silvia. Mira. Me dijeron, ¿cuándo es que va a estar Coti hablando de ese tema? Le digo, mira, el martes de la semana que viene. Listo, ahí vamos a estar. Me lo preguntaron así porque se ve que les interesó. Es un tema interesante el que vamos a ver hoy, entonces. Ella es muy conocida en el ambiente de las prácticas corporales. Es un referente en Córdoba, para mí, digamos, en mi punto de vista, desde esta perspectiva de conciencia corporal, de trabajo del cuerpo. Y aparte ella lo mezcla con la voz y me parece increíble, digamos, el trabajo que ella propone es de una escucha muy grande, de una sensibilidad muy grande y bueno, permite una gran apertura en el conocimiento de nuestro aparato fonador, de nuestra forma de cantar, de usar la voz. Yo vinculo bastante la voz con el cuerpo, por ahí me duele, suponete me doblo el pie, me duele y digo, ¡ay! Viste que lo digo con toda la voz, me sale de adentro. Entonces está vinculado, una cosa con la otra están vinculadas. Totalmente vinculada. Ay, Dios mío, bueno, pero en chiste, pero en el fondo debe haber algo de cierto en lo que yo estoy diciendo. Y claro que sí. Como siempre decimos acá que nuestro cuerpo es el instrumento de la voz. La voz no es algo ajeno, sino que es parte, se produce de forma física con nuestro cuerpo, resuena en todo nuestro cuerpo y trabajar la voz implica conocer nuestra postura, conocer esto cómo nos movemos, de qué forma, cuál es nuestro hábito y desarmar algunas de esas cosas que tal vez hacen que no sea funcional o que no podamos usar nuestra voz de la forma mejor, digamos, claro, más óptima, por decirlo de una forma. Ay, qué tema de la voz, Coti. Hay que cuidarla más en esta época, gente, hay que cuidarse de la voz. Ya estoy sintiendo algunos afónicos, ya hay reuniones y cosas que te dicen, no voy porque estoy mal de la garganta, no voy, ¿viste? Entonces hay que cuidar la voz, gente, porque si no, ¿cómo vamos a expresarnos? ¿Cómo vamos a hacer? Los que tenemos voz, cuidémosla. Exacto. Todos tenemos voz, a menos que hayan... Sí, vos, claro, me refiero a eso justamente, a las personas que no tienen la capacidad de hablar con las cuerdas vocales, tienen que hacerlo por métodos de señas, ¿no? Sin embargo, yo no tengo la menor idea y hoy, la verdad que sería bueno aprender eso. Seguro que debe tener alguna historia usted, alguna experiencia de gente hipoacústica o gente con problemas para cantar o para escuchar, a ver cómo se han adaptado. No sé, usted vaya masticándolo. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿quiere? Dale. Le traigo a Perota Chingó con qué lindo. Jorge Drexler en este último hit que tienen, que es Alabanza. Ya volvemos, gente. Vamos a preparar el mate. Ármame el mate, por favor, porque... Bueno, ya estamos en el aire nuevamente. Te cuento algo, gente. Hoy estamos con Coti Esteban en el territorio de la voz. Y ya estamos en conexión entonces con Clarisa Emma. Clarisa, ¿nos está escuchando? Sí, los escucho, buenas tardes. Bueno, acá se la escucha perfecto, así que charlen buenísimo. tranquila nomás.
Bueno, bienvenida Clary, gracias por haber Gracias. bueno, por haberte aceptado esta invitación. Hicimos todo lo posible para que pudiese estar, pero bueno, en presencia, porque nos gusta compartirnos en presencia. Pero bueno, acá está y bueno, te invitamos a que nos cuentes un poco, siempre al principio presentarse, contar un poquito tu trayectoria o por cómo es que llegas a lo que hoy te dedicas, a la práctica de la voz con la eutonía y también esto del trabajo con embarazadas. Bueno, me parece que todo lo que engloba tu práctica. Bueno, en principio gracias Coti, por problemas personales hoy no puedo estar ahí en vivo, pero bueno, lo hicimos posible así. Yo comienzo estudiando fonoaudiología y ahí, bueno, al final de la carrera yo venía haciendo teatro, trabajando, digamos, con la danza, y al final de la carrera tenía que hacer una tesis y entonces decidí ver como algo para proponerle a los actores, como un manual, algo para que tuvieran herramientas desde lo corporal y desde la fonoaudiología. Entonces leímos muchísimo con mi compañera, leímos muchísimo, lo único que habíamos encontrado era Grotowski, Barba, como, digamos, sustento teórico, pero no científico, con lo cual no era válido para una tesis. Y entonces, bueno, nosotras seguimos adelante, investigando, pero hacía teatro en ese momento, se tiene que viajar, bueno, decidimos soltar ese proyecto y yo me voy de viaje también y a la vuelta me encuentro con la eutonía el libro de Gerda Alexander nos había llevado a un lugar muy interesante para investigar, pero claro, no era tampoco un material científico ni probable, medible para la voz, que era lo que necesitábamos para que la tesis sea aprobada. Entonces dijimos, bueno, este es nuestro camino y que la tesis será en algún momento, ¿no? Primero necesitábamos seguir investigando. Bueno, viajé, a la vuelta me encuentro con una revista Quiné, que había una propuesta de eutonía y la voz en Buenos Aires, que lo dictaba Ruth Nexter, que es mi maestra, y Fabi Wilder, que es una fonoaudióloga licenciada que, bueno, trabaja desde la eutonía, pero para la clínica, digamos, fonoaudiológica. Bueno, y fui, se me explotó la motivación por seguir investigando sobre esto, que era algo que tenía que ver con lo emocional, con la sensación y con la percepción, y que se podía ver claramente lo que era separar la sensación de la percepción de la voz y de los pliegues vocales. Y ahí comencé en un modo silencioso a probar. Y bueno, y ahí llegué a la eutonía, así llego a la eutonía. Mi herramienta fundamental de acompañar la corporalidad, no solo vocal, sino, bueno, con dificultades para sortear algunas situaciones emocionales y psíquicas, y siempre va la voz, siempre hay algo que es como, bueno, que está buenísimo llamarle pliegues vocales. A mí me gusta eso, te escuchaba en una de las entrevistas que habías hecho, que lo nombraban como pliegues, porque bueno, implica, ¿no?, la palabra y el sentido para la voz, ¿no? Por ahí dice dirigir, o sea, llévalo como una imagen, llévalo a
no sé, a tal lugar del cuerpo, y tal vez si ese cuerpo no está disponible para transitar ese camino, bueno, está como que se complica, digamos. Bueno, y volviendo a la eutonía, entonces, bueno, ahí ya comienzo solo a darle sentido a mi profesión desde la eutonía. Al principio, bueno, trabajando mucho desde lo clínico y viendo que en ese proceso que iban haciendo las alumnas, los alumnos desde el cuerpo, la voz iba modificando y desapareciendo nódulos, desapareciendo hiatus, que son, digamos, lugares en donde es lo funcional, lo que que pone una disfunción ahí, o una distonía, y que, bueno, llevando la atención a otros lugares, podía resultar. Y resultaba, y así fue como con esos mis primeros alumnos que se pusieron, ¿no?, a probar conmigo, además claramente diciéndome, yo quiero probar. Bueno, y ahí empecé como un recorrido de un respeto a lo sensible que implica trabajar con la voz humana, y que es de alto valor, digamos, exponerse también en ese sentido, más allá que es mi propuesta no es terapéutica, sino es pedagógica, pero deviene después lo terapéutico. Sin embargo, es pedagógico. Yo insisto en que es pedagógico, por eso también lo que propongo es hacerse cargo de las propias búsquedas y del autocuidado. Porque, bueno, también eso, ¿no? El hacerse cargo y responsable hace que los pliegues se desplieguen también. Y en ese despliegue, bueno, aparecen situaciones, sonoridades y cuestiones físicas que se hacen más cómodas, que entran en contacto, se hacen como sinapsis, ¿no?, en ese recorrido de la vibración, y por eso también me interesó trabajar desde la eutonía, y volviendo otra vez ahí, los principios de la eutonía, ¿no? Los principios de la eutonía para mí son la base del trabajo físico, que es un poco, uno de los principios es la conciencia del hueso, otro es la conciencia de la piel, y esto con cada elemento, digamos, con cada parte física que se nombra, se hace un sentido, ¿no? Como, bueno, implica toda un tiempo y un espacio de autoobservación. Otro de los principios es el tacto consciente, entonces desde ahí también cómo uno puede llegar a autogestionarse el propio bienestar. Si uno reconoce cómo es su función, y que también no es todo adentro de una misma bolsa. Eso también lo destaco. Es respetar la singularidad de ese contacto cordal, de ese contacto de los pliegues, y por eso también en el trabajo individual doy valor a la palabra. Clarisa, ¿me escuchas bien? ¿Ahí lo escuchás, Pablo? Sí. ¿Te quiere preguntar algo? Bueno, Clarisa, te hago una pregunta para don Juan, don Pedro, para doña Rosa, que están en la casa. ¿Qué es la eutonía? Bueno, qué buena pregunta. La eutonía, bueno, el origen de la palabra es griego, y
significa equilibrio y tonía tono. Entonces es desde ahí, desde el equilibrio o la autorregulación del tono que trabaja la eutonía, ¿no? Cuando decimos tono, hablamos de un tono neurovegetativo, de un tono emocional, de un tono relacional, de un tono de la voz, que es necesario, ¿no? Pensar en todos esos matices de ese tono que conviven en un cuerpo. Y entonces la eutonía lo que propone es adaptabilidad y flexibilidad de ese tono, con todo lo que eso implica. No sé si es... Sí, vamos. Sí, es un trabajo bastante integral, me parece. Es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? De autoconocimiento y autoobservación. Una sesión de eutonía transita en el piso, para empezar, ¿no? Acostados en el piso, trabaja con varios elementos que tienen que ver con el tono. Hay elementos más duros, más nobles, como un bambú. Hay elementos más blandos, como pelotitas de diferentes tamaños, de diferentes texturas, de diferentes peso y flexibilidad. La mano del eutonista es una mano muy preparada, entonces cuando se hace toque es ya, digamos, algo más preciso. Si no, se trabaja con elementos, de todo tipo de elementos. ¿Coti, has hecho sesiones de eutonía? Sí, con Clarisa, y también con la conocida Ruth. He hecho un par de encuentros que organizó Clarisa en Córdoba. Y aparte de Clelia Romanuti, que ha sido mi maestra con la voz, también usa recursos de la eutonía, que es donde yo empiezo como a tomar noción de esta práctica como de otras, digamos. Aunque no es específica de eso, usa herramientas, lo usa como una herramienta más, digamos, entre otras. Pero bueno, con Clary, con la que más he indagado, medio intermitente, porque digo, voy, he tenido un proceso más o menos largo en un momento, después, bueno, no fui, volví, así, pero siempre es un referente para mí y lo aplico también como recursos, muchas de estas cosas en mis prácticas, en mis clases también. Claro, pero vos cantas y enseñas canto. ¿Qué pasa con aquella persona que no está en el mundo de la música o de cantar, pero que también, por supuesto, de todo esto le sirve de mucho? No sé, ¿qué le decimos? ¿Para qué le sirve? ¿Qué es esto? Un proceso, como dice Clary, para mí, como muchas veces también surge en este tipo de entrevistas de la voz, que termina siendo el trabajo de la voz, como implica procesos de concientización en el cuerpo, porque nuestro cuerpo está implicado en el trabajo de la voz, siempre es habilitante de un proceso, de una práctica de autoconocimiento. Me gusta lo que plantea ella, de esto de que ella lo plantea como pedagogía, más que como algo terapéutico, aunque termina siendo en muchas veces ese aspecto, digamos, pero sí hacerse el tema, por lo que entendí, decirle pedagogía es hacer que la persona sea responsable de su propio proceso, y aparte este tipo de prácticas implica desaprender y a volver a aprender de otro modo, digamos, ¿no? De nuestros hábitos, porque muchas veces hablamos Clary, pero estamos hablando digamos, de la forma de hablar, de los tonos que usamos, los volúmenes que usamos, todo ese tipo de cosas. Y nuestra voz está determinada por, o sea, a ver, como nosotros uno aprende copiando muchas veces, ¿no? Como de nuestros padres, nuestra cultura, muchas cosas que son cosas fuerzas que te van moldeando, y tu cuerpo, tu postura, no sé, también mucho lo emocional. Entonces eso determina o hace que la voz, bueno, salga de una forma u otra, así hablándolo simplemente. Cuando uno empieza un proceso con esta profundidad que es más integral del cuerpo, se empieza a modificar cosas profundas de la postura que también implican
movimientos emocionales, movimientos, cambios en ciertos aspectos de la forma de ser de uno. Entonces es muy profundo y va más allá de cantar lindo, aunque también eso puede ser un resultado. Claro, eso lo quería hacerlo más extensivo a toda la sociedad. Clarisa, te hago una pregunta, Clarisa. Yo conozco una familia que hablan muy fuerte, por ejemplo. ¿Eso a la larga trae problemas de todo tipo o no? Bueno, y es también como... a ver, el tono, ¿no? El tono está dado también por el volumen o por la intensidad. Claro. Y tal vez hay que ver qué actitud hay en esa familia, ¿no? Para esa fuerza. Claro. Y ese volumen, ¿no? Como que también yo miraría otra cuestión más que el volumen, ¿no? El tono. Porque bueno, las regiones también, los territorios tienen su actitud para expresarse, y eso también vale. Esto que dicen los italianos, están gritando. Quería agregar algo sobre esto de lo pedagógico, que en la pedagogía, digamos, en las sesiones también vemos una lámina, vemos un hueso, vemos un esqueleto, ¿no? Yo tengo ahí un esqueleto tamaño, digamos, real, y entonces por eso es pedagógico también, porque podemos ver cómo está ubicado el hueso, cómo hace sentido a la musculatura, cómo hace sentido a las conexiones, ¿no? Con lo blando. Entonces por eso también siento, y básicamente por eso es pedagógico, porque es a través del conocimiento y del sentido de ese hueso tiene esa dirección porque tiene una función en ese esqueleto. La piel tiene una función, ¿no? en esa cobertura que hace a la estructura, ¿no? Todo tiene una función y una misión. Entonces estaba bueno reconocerlo, porque también eso hace a la poética del sonido, a la poética del cuerpo, pero también estamos hablando de la voz, entonces de la voz a la voz también la transforma, darle sentido a la estructura. Wow, esto es muy interesante y esto explota para todos lados. Yo ahora quedé mal con la familia, que no, si sos vos, el que está escuchando no crea que sos vos, es otra familia. Yo te digo que mi familia es una familia que habla fuerte y agudo, y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar la voz, que era todo el tiempo salirme del exceso de agudo o nasalidad, hasta nasalidad era, y que es algo familiar, ¿no? Como todos en mi familia hablan así, proyectamos un montón la voz, se suena fuerte, de hablar solamente. Y bueno, eso tiene que ver con un hipertono que yo después fui desarticulando, ¿no? Como, bueno, a ver qué postura, qué lugar del diafragma, de las costillas, porque estoy media despegada del piso, no llego bien a los pies. Un montón de cosas que fueron y son constantemente lugares a los cuales tengo que volver porque es tan fuerte el hábito y la forma familiar en la que inmediatamente yo entro en secuencias estresantes o de mucha actividad y vuelvo a ese lugar que hay que como calmar. Claro. Lo puedo decir desde, digamos, experiencia que es eso, ¿no? Como estar constantemente teniendo que, bueno, relajar, bajar, ir a experimentar otros tipos de tono para habilitar otras sonoridades, otros espacios, otros lugares, y eso a la larga va modificando en uno, ¿no? Como una forma de estar, de contemplar el mundo, no sé, de vincularte. Por eso es que ya hablaba antes de estas vinculaciones. Todo es en relación. No sé si está interesante también por que nos hable esto del que nombraste en algún momento, ¿no? Todo es vínculo, es relación, ¿no? Como está todo... Bueno, eso. Sí, yo voy entendiendo de que detrás de la voz, detrás de lo que decimos y cómo lo decimos, está todo el cuerpo trabajando, y creo que apunta un poco a eso, ¿no? Exacto. ¿Sí entendí, no? Sí,
bueno, eso es un poco el objetivo de la autonía, ¿no? Ampliar los registros tónicos, no solo de la voz. O sea, la autonía no va a la voz, ni autonía, o yo le digo eufonía, va a eso, ampliar el registro de la voz. Pero a veces el registro de la voz hay una distonía. A mí tampoco me gusta mucho de hipertonía o hipotonía, porque a veces hay algo que está hiper, pero porque hay algo que está hipo. Entonces hay una distonía, ¿no? Y en eso, bueno, ahí bueno, la cuestión se me fue. Ajá. Está bueno eso que decís que ¿no? Como siempre que hay algo que está en exceso, digamos, es porque hay algo que está le falta. Claro. Por decir esto, hipertonía, hipotonía. Reprimido o guardado. Claro, como que sería este otro término, como bueno, a ver dónde está la disfunción, sería o la falta de comunicación. Porque a veces hay una hipertonía de las cuerdas, pongámosle en lo clínico, ¿no? Hay una hipertonía de los pliegues, porque hay una hipotonía en algún otro lugar que hay que ir a ver, ¿no? A veces hay una cuestión emocional que está desregulada, y entonces esa persona necesita colocar afuera y entonces ajusta demasiado algo que está, porque hay otra que está hipotónica, ¿no? Hay ahí en eso del tono emocional, el tono relacional, el tono neurovegetativo que tiene que ver con lo físico, lo muscular, ¿no? Y el tono de la voz. No se puede ver una hipertonía si no se ve dónde está la hipotonía. Siempre hay una que está compensando a la otra. Entonces, bueno, a mí por eso también no estoy en la cuestión más clínica de la voz, ¿no? Si bien la manejo, pero no es mi territorio lo clínico, porque ya desde los conceptos no entra. Claro. De diagnosticarlo. Pero sí sé que... Sí, Gris, si tenés 3 minutitos, vamos a escuchar una canción para que la gente también vaya cambiando y no sea una monotonía esta charla. Ya me quedé con la palabra. No, vamos a ir, le endulzamos un poquito el oído a la gente con Mariana Baraj y Levanta tu voz. Ya volvemos, se queda, ¿no? Se queda nuestra invitada. Sí, claro. Dale. Ya volvemos. Muy bien, seguimos en el aire, estamos acá charlando en el territorio de la voz, la estamos pasando bárbaro. Y seguimos charlando detrás del micrófono sobre todo este tema que tiene que ver con la eutonía. También vos en algún momento me hablaste de los embarazos, el trabajo de parto. ¿Cómo encaramos ese tema? Que nos cuente ella tiene una práctica muy interesante ahí para preparto. Bueno. Sí, bueno, la preparación para el nacimiento. Bueno, también ahí fue a partir de todo, bueno, viene de lo empírico, viene en mi práctica. Y fue después de los nacimientos de mis hijos, sobre todo del segundo, que bueno, que ahí a mí me acompañó la eutonía en ambos nacimientos, me acompañó la eutonía, y venían alumnas que se embarazaban y entonces veía el proceso de sus cuerdas vocales y cómo era antes, y bueno, sabes que yo tomo mucho la menstruación como un lugar para mí, diagnóstico para la voz, sí. Y entonces, bueno, las empecé a acompañar en esa preparación física del preparto. Cuando nace Eugenio, yo me hago la formación de dula, y
y bueno, y ahí ya es como que entro en un territorio más profundo del acompañar, más físico y emocional, y siempre la autonía como un lugar a donde apoyarme y donde me daba sentido a lo que yo iba proponiendo. Y hasta que me formé, bueno, fui a Buenos Aires, hice un año de la formación de la LE, para autonista, la formación de autonista, y ahí conozco a Frida Kaplan, y ahí entonces empecé la formación de embarazo y nacimiento autónico con Silvina Ramírez, que se dio acá en Calamuchita. Y bueno, y en eso el sonido tiene mucho, que la voz tiene mucho acompañamiento, entendiendo, ¿no? Como la laringe como un esfínter, y el útero como un esfínter, y el cuello del útero es la misma, digamos, el mismo tejido que la laringe. Entonces, verlo desde esos lugares tan físicos, tan claros y tan de contracción, despliegue, repliegue y pliegue vocal, es como, bueno, ahí la Frida empieza a construir desde los principios de la autonía también el método. Ella trabaja con la vocal O. Yo, sin embargo, la amplío un poquito, ¿no? Tomo como la ley de esfínteres, como la O a la A, pero bueno, sabiendo que la O tiene mucha dirección y cada parte del cuerpo también vibra con una vocal. Entonces, y ahí me hizo sentido. ¿Cómo es, Clary? Entonces, perdón, no, sí, es que termina la idea. Quería preguntar que cómo es esto de, o si querés explicar que esto de que cada vocal vibra en una parte del cuerpo. Me pareció horrible. Bueno, también como los pliegues vocales en un sonido sostenido o en contacto, a mí me gusta decir contacto, que es uno de los principios de la autonía, el contacto. Entonces, cuando los pliegues entran en contacto para una vocal como la O, y es solo dirigir la atención a ese sonido y a dónde va a ir siendo, ¿no? Y dirigido a la pelvis. Y entonces ahí es como, bueno, la O es también un sonido que tiene un espacio en la boca más profundo, y la A más abierta, ¿no? Como en esa comparación para el parto, ¿no? La A es como que ya abre a pleno, la boca abre a pleno la laringe. Entonces también en eso hay como una cosa con la lengua, y bueno, y etcétera. Pero bueno, cada esto y las intermedias como la E, la I, son más hacia las clavículas, hacia las costillas, hacia el eje dorsal, te diría, ¿no? Como más, si nos miramos en el cuerpo, la dirección de los huesos, y miramos en los labios, la dirección de las comisuras vocales, para la emisión de la vocal, ahí vamos a ir encontrando también una correspondencia para jugar un poco, ¿no? En eso de la O es más, bueno, mano, vagina, son más redondos, más profundos, y la U es la que circula, ¿no? La U es como la que va amablemente circulando. A mí me encanta la U. ¿Vos sabés que como un trabajo de sonar. Vos sabés que yo hace muchos años vino Wilfart, no sé si vos lo conocés, que es un francés que escribió un libro que se llama Encuentra tu propia voz, y fui a hacer un taller con él. Él usaba mucho la bioenergética para el trabajo de la voz, y él, bueno, era muy europeo en el sentido de, bueno, él solamente usaba la U
y a lo sumo, hacía una cosa así para las prácticas, pero decía que la O la O no la teníamos que usar. Me acuerdo que mucho tiempo nos reímos con el grupo, a partir de ahí nos llamamos las O, con el grupo de Clelia, claro, porque decía que la O no, me pareció, no sé, a ver vos qué opinás, porque nosotros siempre fue algo de charla, más allá de que para mí, mi experiencia con él fue de mucha apertura, y el trabajo que él propuso fue así fuerte, y me abrió un canal increíble. También era muy, muy fuerte su trabajo, y bueno, tenía estas cosas ahí muy dictatoriales que no sabemos si es porque no hablaba bien el español y entonces no usaba bien los términos, o bueno, pero es interesante esto de pensar que ustedes usan la O o Frida Kaplan usa la O como un lugar en donde dirigir la atención, ¿no? Como la O va en el punto del método de Frida. La O es la que uno dirige, además que el método propone, ¿no? El atravesar el dolor, ¿no? Como un lugar para la preparación para el nacimiento. Entonces, a donde está el dolor, y esto es que se convoca el dolor, apoyando ese punto de dolor en una pelota, por decirlo, en una pelota de tenis. Entonces, se dirige la atención a ese punto de contacto y el sonido acompaña a ese apoyo, a ese contacto con el dolor. Y también es como ir preparando de a poco el canal, ¿no? Como, bueno, la O se practican 3 veces, en 5 veces, ¿no? Como la emisión más pautada. Y luego va abriendo, pero bueno, en principio es la O para poder concentrar ahí el punto de observación o la atención, ¿no? O la energía, digamos, también la palabra. Entonces, yo no veo algo en la O. Puede ser sí para la voz en concreto, puede ser que también ahí haya como una cosa que se cierra, ¿no? Como cerrar entre comillas, pero es algo que se necesita, que la boca esté más bien en una posición cerrada, con una lengua bastante más tensa. Bueno, claro, pienso esto, algo se cierra, pero también algo se abre, en esta mismo que vos decís de, bueno, ¿no? Hipertonía, hipotonía, sí. O sea, hay algo que se cierra, pero hay otra parte u otro aspecto que se estará abriendo, y bueno, al fin y al cabo es una vocal que de alguna forma habilita un resonador, o un lugar, o un modo, una resonancia. Que es un buen resonador, la O. O sea, como sentir la vibración de la O es también, digamos, bastante ósea también. La O es bastante ósea, sí. Y para acompañar los partos o procesos de parto, ¿hay alguna vocal o alguna forma de trabajar con la voz? ¿Cómo es que vos vas guiando, llevando a ese momento y no sé, sé que haces todo un proceso previo y después acompañas también el después, ¿no? Como sí. Y ese proceso, el hilo conductor de ese proceso es una canción, una melodía, algo que sea que sea de contacto, de encuentro con esa cuestión más interna, más chiquita, no hace falta tanto, ¿no? Un poquito, no. Entonces, poder, bueno, ahí es bajar el tono, pero sostener el tono al mismo tiempo, ¿no? Como que no se desplome, que no se relaje, sino que descienda. Bueno, y ahí es esa melodía, eso que aparece en la preparación. Luego en el nacimiento, eso ya, el bebé ya está ahí en ese lugar de
escucha, de estar, o sea, desde que empieza, que está en la panza está y en vida, ¿no? A pleno, con todos sus sentidos. Y en el puerperio o en la etapa postnatal, bueno, esa es como una intensidad que es necesario un paréntesis bastante importante, porque bueno, ahí el tono está completamente desregulado y está al servicio de la cría, de ese bebé. Entonces, bueno, a veces el haber estado en la preparación desde la eutonía, algo, el cuerpo recuerda de que hay un sostén interno que es el esqueleto, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí está interesante mirar todo eso también como un lugar de corporal y emocional, como un estado de puerperio, un estado de recién nacida madre, aún tenga 2 hijos antes, es recién nacida madre, y poder usar esa herramienta que es el sostén óseo para el sostén emocional, es de una, no te digo comodidad, porque en el puerperio la comodidad no existe. Es todo incomodidad de encontrarse, ¿no? De buscar cómo me apoyo, no sé qué, me duele acá, me duele, digamos, hay un dolor que a veces se maquilla porque hay que estar al servicio de ese bebé. Entonces, bueno, cuando llegan a la consulta o que han trabajado conmigo previo o no, es ir al piso. O sea, y es una propuesta esto para el público todo, para todos los audio escucha. ¿Y los padres también participan? Se continúa. ¿Cómo? No, si los padres también participan o pueden participar o... Los padres participan, los padres, o sea, en el espacio está buena la pregunta, en el espacio de la preparación es para pareja. ¿No? O sea que esa mujer va con el compañero, la compañera o la dula, o nunca sola, digamos. Esa es la propuesta, que haya alguien que la pueda acompañar, y generalmente es la pareja, sí. Y también el cuerpo del padre, preparar ese cuerpo del padre con ese dolor que trae, con eso invisible que ya está puesto, digamos, por todo esto que es nuestra cultura, no más, ponerle un nombre patriarcal, pero en esto del proveer, ¿no? De una función súper limitante, sin un cuerpo preparado para el sostén de esa mujer, para el sostén de esa familia, desde el cuerpo consciente, desde el cuerpo presente, desde haberle dado una atención al cuerpo. Y es muy hermoso como el padre se despliega en el piso y hace las U con el dolor, ¿no? De eso, que se apoya, que para ellos es una oportunidad, que sean invitados a compartir un momento en familia, ¿no? A estar en el piso, a charlar de ellos, a hacer contacto con el cuerpo, con la voz, con cantar, con estar en un lugar que realmente sale del cotidiano, y esto, ¿no? Del no cotidiano que propone la eutonía, ¿no? No cotidiano. Qué bueno también esto, ¿no? De pensar, ¿no? Que esta realidad de lo que se llama violencia obstetricia en muchos hospitales o lugares de la medicina tradicional, que es como que te apuran el momento, ¿no? Toda la tensión que genera eso, ¿no? Como la velocidad, la posición, la exigencia de hacerlo en tiempo, y toda esta otra propuesta que
que es mucho más integral, ¿no? Como también familiar, también, amorosa. ¿no? Como en ese sentido, bueno, la institución está puesta en el no respeto a la cuestión visceral, a la cuestión física que trae un parto, ¿no? Un parto no es, un parto es rock and roll. Un nacimiento es un rock and roll, pero así a ese nivel, ¿no? Como que uno, que el cuerpo necesita desplegarse, el cuerpo necesita vocalizar, el cuerpo necesita expresarse, porque está transformando y haciendo una revolución. Entonces, controlar eso no es saludable, no es respetar un proceso de nacimiento, más allá después de toda lo que implican las intervenciones y lo más específico de los protocolos institucionales, sino lo que me convoca, digamos, el cuerpo. No es posible así. No es posible así. Ahora, y bueno, desde el espacio, digamos, que se propone, que propongo para la preparación, es buscar las posiciones, poder estar, no sé, en el mostrador de la espera, hasta, bueno, en un espacio que no va a ser favorable a la gravedad que se necesita, digamos, al sentido de la fuerza de la gravedad que se necesita para nacer, para parir. Entonces, bueno, ahora hay digo, de todas maneras, ahora hay varias instituciones que tienen una sala para eso, no para la preparación del nacimiento, pero llegado al momento, gritar no se puede. Y eso es fundamental. No se puede. Y bueno, ni si no, imagínate que tengas que tomar el sonido. Sí. ¿Cómo dilatás? Siempre me acuerdo de una amiga de práctica, compañera de práctica, que contaba su parto y así que no dilataba en el hospital público y le querían poner la peridural, creo que. Y dije, no, se paró y dice, yo en un ratito voy a estar dilatando, y se puso a bailar, no sé si una cumbia o una cosa, y estuvo bailando cumbia hasta que dilató. como hay algo ahí, ¿no? Dijo, a mí no. Pues hay una conciencia también, ¿no? De decir, no, o sea, yo sé que mi cuerpo puede, si hay que apurarlo, lo apuro, pero de una forma más, no sé, más orgánica, o de un disfrute, ¿no? Me parece interesante pensar esta cuestión de el miedo, ¿no? Como qué cuerpo genera el miedo, la ansiedad, ¿no? Estas cosas a las cuales nos enfrentamos tanto en el momento de un parto como en un montón de situaciones en la vida, y qué cuerpo genera eso, ¿no? Y qué cuerpo es el necesario para no sé, para lo vital, para permitir la vida, para permitir, o sea, no, tiene que ver más con el goce y con estar relajados, con estar en una disposición de apertura, no sé, ahí sí. Bueno, ahí entramos en un territorio de la voz que tiene que ver con la sexualidad y con la intimidad, ¿no? En eso para mí es como, bueno, también mirar la voz desde ese lugar, ¿no? Desde la sexualidad. Y ahí entra otra situación de poder permitirse habitar y darle sentido y nombre a esa intimidad a través del sonido, a través de la apertura de la voz, de la dinámica de los apoyos, del permitirse apoyarse. Y ahí tal vez algo sucede, ¿no? Como, bueno, esto un movimiento emocional
encontrar, digamos, encontrarse con la intimidad de la voz. A veces también muchos alumnos que vienen, ¿no? Es que no tengo un lugar, como si tuviera que haber un lugar para expresar el canto. Claro. Ahí, Pablo, Sí, ¿querías preguntar algo? No, justamente lo que pasa es que ya pasó el tema, pero la pregunta tenía que ver con este aprendizaje de la eutonía, que para lo que tiene que ver con el trabajo del parto, digamos, si la persona, la mujer aprende, incorpora toda esta gimnasia, me imagino que ser como una gimnasia que se aprende, después le sirve para el parto en las condiciones que sea, si está en un hospital público, si está en su casa, abajo de una pileta o donde sea, ¿no es cierto? Sirve para todo momento. Él pregunta que si después de toda esta preparación de la eutonía le sirve a la mujer para aplicarla en cualquier, para parir en cualquier espacio, por ejemplo, sea en el hospital público, sea en una pileta, dice. O sea, como que en realidad la práctica habilita que uno pueda tener herramientas, sea el lugar en que sea que va a parir, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, digamos, Frida lo piensa en un sistema de salud institucional, digamos. Más allá de la amplitud que yo pueda proponer en esto también, ¿no? Como siempre se puede elegir dónde, cómo, y poder estarle disponible ahí la info, la red que somos, para eso. Pero sí, claro, sí, es como estar con la preparación implica la disponibilidad y la flexibilidad de ese cuerpo para que eso suceda en donde tenga que suceder. Claro. Y también el cuerpo piensa y el cuerpo se va a acomodar en un lugar en donde sienta que la acción de la fuerza de la gravedad es posible. No, en una camilla no se puede, porque se necesita una recta vertical al piso. Y ahí no hay una verticalidad. No, claro que bueno, los hombres nacimos limitados, en eso no podemos opinar mucho. Bueno, pero habla acá, ¿no?, de la participación de los hombres. Sí, y vos, bueno, ¿cómo te fue a vos como padre en tu vivencia de recién nacido padre? No, bueno, fue todo un momento, pero sin duda que la madre es la que siente todo, lleva todo adelante y uno está bastante expectante, ¿no? Ahí al servicio, a disposición, pero conteniendo quizá, a veces no entendiendo también. Bueno, no todo es color de rosa, ¿no? No todo es color de rosa y tiene sus momentos, pero es difícil para el hombre, aunque nosotros no nos llevamos la parte más difícil de todo esto. Sin duda es la mamá la que se lleva el momento más complicado. Pero bueno, hermoso a la vez. Bueno, Clarisa, ¿cómo le invitamos a la gente? Mira, qué buena pregunta, porque justo el sábado, este sábado que viene, va a venir Clarisa acá a Unquillo a dar un taller grupal para, pedagogía para la voz. Va a trabajar la columna vertebral, que si quieren nos cuenta un poquito la propuesta, como para ver si se abre un espacio acá, aunque sea cada tanto, que ella pueda venir. Ella trabaja en Córdoba, y que le interese esta práctica, se puede comunicar con ella, supongo que a través de las redes sociales, no sé, ahora nos dirá. Pero bueno, hay formas de trabajar con ella presencialmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres contarnos, Clary? Invite. Bueno, sí, propongo, digamos, sesiones individuales, dúos y pequeños grupos. Me interesan trabajar grupos de estudio, donde podamos estudiar un poquito más y darle ese tiempo al estudio, no solo para el acompañamiento del trabajo vocal, ¿no? Y bueno, y el sábado voy a estar ahí en Unquillo. La propuesta es dirigir la atención a los cuerpos vertebrales,
como sostén, como apoyo y como pasaje, ¿no? Para la voz. Esto un poco vamos a vivenciar esto de sonar con las vocales por la columna, a través de la columna, pero apoyando cada punto. Si hay un sostén, hay un apoyo, cómo es ese diálogo, ¿no? con el piso, con el aire, cómo es ese diálogo del cuerpo con lo que hace contacto. Y siempre la dinámica está orientada al autocuidado, ¿no? como eje, como gestionarse las molestias a partir, de hacer consciente, ¿no? Pero bueno, en este taller va a ser dirigir la atención, que es como hacer conciencia. Empezar a entrenar la conciencia del cuerpo. ¿A dónde es? Esto se va a hacer en la residencia de Casa de Estudio BATS, ahí en Demolición Construcción en Cabana. En Cabana. En la calle El Nevado 427 y bueno, va a ser de 4 de la tarde a 18, a 6. Bien. Ahí para todos los que se interesen o que les haya interesado esta propuesta o quieran conocerla a Clary para ver cómo y experimentar su forma de trabajo, se pueden anotar ahí a participar. ¿En dónde se anotan? Por redes se pueden contactar conmigo, que estoy lo que estoy organizando, por mis redes sociales. Territorio de la Voz. Ahí estoy publicando Instagram. En el Territorio de la Voz. Y bueno, que me escriban, o ahí me van a ver el flyer, seguro que lo estoy compartiendo. O por las redes con Clarisa misma, Clarisa Emma, creo que se llama. Sí, Clarisa Emma. Sí, en las dos, Facebook y Instagram, Clarisa Emma. Pueden conectarse así, en Facebook también. Así que bueno. Bueno, maravilloso, la verdad, esto da para muchísimo. Espero que algún día podamos contar con vos acá, Clarisa, en el estudio, sí. Porque la verdad que da para mucho. Podemos estar horas y horas hablando. Es muy profundo, ¿no? El tema, sí, da para largo. Y también esto, ¿no? Es que quería decir que una cosa es hablar y otra cosa es hacer la experiencia, ¿no? Como en base a que este tipo de prácticas tienen esa potencia de que la experiencia dice mucho más o la práctica dice mucho más que lo que uno puede poner en palabras muchas veces de lo que se hace. Esto que vos siempre preguntás para Juan, Claro, pasa que es difícil nombrar, ¿no? Como poder poner en palabras algo que es puro de la experiencia, que se nos escapa con el lenguaje muchas veces. Intentamos poner metáforas o decirlo o de distintas formas, pero hasta que la persona no experimenta, digamos, hay algo que se escapa. Por eso me parece re importante que el que le resonó algo, que se anima a experimentar, a hacer la práctica y bueno, entregarse ahí a todo lo que esto trae como nuevo, como vital. Buenísimo, Clarisa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias Coti. Bueno, y suerte, y vamos a ver si podemos educar nuestra voz. Ay, Dios Sumate, mío. Pablo. Sumate, Pablo. Ay, sumate, te va a encantar. Pablo. Ay, si tengo que hacer todo. Si te gusta el yoga, te va a gustar más esto. Me gusta el yoga, Pues claro. Es una buena práctica, te va a hacer bien. Me va a hacer bien. Bueno, ya me estoy anotando, entonces, muy bien, muchas gracias, Clarisa. Un abrazo grande, mucha suerte para el sábado y muchas gracias por compartir tanto conocimiento. Esto es todo un mundo que se abre, así que seguramente con Coti vamos a ir hablando de esto en las futuras columnas del Territorio de la Voz. Sí, gracias Clary, gracias por tu tiempo y bueno, después lo compartiremos por YouTube a esto para que siga divulgándose y la gente enterándose de este tipo de prácticas que son tan hermosas. Bueno, muy bien, gracias a las dos, chicas, gracias a las dos. Nos vamos a ir con Charo Bogarín, Patricia Sosa, Mujer, Cántaro, Niño. Temazo. Ya volvemos. Si por pobre me desprecias, yo te concedo. Muy bien, qué linda charla que tuvimos con Clarisa, la verdad.
Clarisa Emma estuvo acá charlando con nosotros sobre lo que tiene que ver, Coti, con esto de la pedagogía de la voz. Y uno nunca sabe, uno no termina de atar esas cosas, ¿viste? Y la voz es parte tan importante de uno que hasta puede cumplir el rol de sanarnos. El hecho de trabajarla, el hecho de ejercitarla de determinada manera, como nos propone Clarisa, ¿no? Totalmente, sí, sí. Con las distintas propuestas que ya han pasado por acá, que todas apuntan en general a eso, ¿no? Que se ve en la práctica de las clases de canto, de las prácticas de la voz, que la persona que es constante y hace un proceso, cuando son prácticas integradoras, ¿no? Se ve una evolución, un cambio, aparecen las emociones, aparecen ciertas dificultades, el resolverlas, como eso también hace que la persona cambie en muchos aspectos de su vida, más allá de cantar mejor, digamos, ¿no? Como, claro, claro. Hablamos esto, ¿no? Como yo me paro ante el mundo, digamos, o sea, como yo me percibo es como yo me vinculo con el mundo, ¿no? Como es mi vínculo conmigo, es mi vínculo con el mundo, con el otro. Entonces, si eso empieza a cambiar, lo empiezo a observar, ese vínculo conmigo, empiezo a indagar, que es un poco lo que proponen esta técnica como otras, de hacernos conscientes cómo es mi vínculo conmigo mismo. Automáticamente eso cambia mi vínculo con los demás. Estamos de profundos, Coti, cómo estamos así de profundos, pero bueno, por Dios. Qué distinto sería el mundo si tuviésemos más conciencia. Me parece que es interesante plantearlo. La tiro ahí a la frase. Sí. Qué importante, gente, pero es importante. Pero vos fíjate que el primer paso es el más complicado. La gente va a decir, ¿qué tengo que decir? O, la letra O, ya le va a dar vergüenza, ¿viste? Va a decir, sí, tenés que decir O. No, pero es todo la O direccionada a un punto donde está la atención, y entonces el primer paso de decir la letra O no lo van a hacer ya de entrada, porque la gente es vergonzosa, ¿viste? Que bueno, para eso están las prácticas individuales, en las que uno va con el profesor, si es que tiene vergüenza de hacerlo en público. Claro. O están las prácticas grupales, si es que le da más vergüenza estar solo con un profesor y le da menos vergüenza estar en grupo. Entonces la gente no canta sola, le cuesta cantar solo, le da vergüenza. Una cosa es cantar de entre casa, viste que sí, eso sí, cuando vos cantás vas acompañando lo que suena en la radio, o cantas lo que se te venga a la cabeza, no importa. Y otra cosa es decir, voy a ensayar una canción, ¿viste? Puedes decir, la tengo que cantar en tal lado. Ahí ya da como cosa, ¿viste? No. Y ya si tenés que ir a un curso, un taller, donde tenés que... Bueno, da como vergüenza. El primer paso, entonces, me parece, es sacarse de encima prejuicios y cosas, y vergüenza, y decir, sí, ¿qué tengo que decir? La O, voy a decir la O 1000 veces, ¿cuál es el problema? Aunque salga mal, aunque no sé, o sea, como que también sacarse la idea de mal bien, si no, siempre uso esto en mis cursos yo para a la gente que va, digo, bueno, como permitirse la torpeza, ¿no? Claro. Hay un autor que que me gusta mucho leer, que es Pascal Quiñar, y él tiene un texto que dice, entre muchas cosas que dice, solo la torpeza es natal. Y hace una asociación de esto, ¿no? Como un niño cuando empieza a aprender a caminar, se cae, se vuelve a levantar, se cae. Y es un juego, ¿no? Para el niño. Vos lo ves, disfruta, se cae de cola, se ríe, rueda, vuelve a levantarse, hasta que finalmente un día no se cae más y puede dar esos pasos, ¿no? Y lo mismo es con este tipo de prácticas, como cualquier otra práctica que implica tener esa apertura de decir, bueno, me voy a caer y me voy a levantar. Muchas veces no me va a salir de principio, tal vez, como con una expectativa que uno tiene. Sacarse la expectativa sería algo importante. Y permitirse el proceso de aprendizaje, ¿no? Que implica eso, desarmar y armar hábitos, claro. Esto, ¿no? Como cuestiones de historia, pero sobre todo el hábito, me parece, ciertos hábitos que son los que de alguna forma obstaculizan. Me interesó mucho eso en lo que tiene que ver con la parte ósea, porque hay muchos hábitos que tiene uno que deben tener que ver sin duda con después cómo sale la voz, y en la postura de uno, ¿no? Sí, sí. De vincular la voz, lo que hablamos, lo que sale de nuestra garganta, las cuerdas vocales, y vinculado a la parte ósea, a la postura, a cómo estamos frente a la vida.
Ay, Dios, esto abre mucho. También, bueno, es profundo, pero también pensar que lo óseo no es algo rígido, sino que Claro. es algo flexible, el hueso no es algo duro, que es ¿Estás segura? no, Mire que yo le pegué el otro día a la mesita de la luz. Ah. todo se puede quebrar. Pero no es algo, o sea, es algo flexible, esto que también, ¿no? La disponibilidad, que ella dice que el encontrar la práctica en lo óseo de la disponibilidad y la flexibilidad, ¿no? Claro. Y como también cuando uno empieza a encontrar que puede moverse desde los huesos y la articulación de los huesos, hay algo que se suelta de exceso de voluntad en el movimiento desde los músculos, que sí, no, los músculos participan, por supuesto, pero normalmente ponemos mucha intención o mucha fuerza en los músculos para movernos, y en realidad por ahí es mucho más eficiente pensarse que es más desde lo articulatorio y desde el sostén, ¿no? De lo que nos da estructura, más que desde el esfuerzo muscular. Ya estamos en una clase de yoga. Estamos en una clase de yoga. Esto, la verdad, Coti, es muy enriquecedor todo esto. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias por venir. El territorio de la voz cada vez se está poniendo más científico, más profundo, más importante y más interesante. La felicito. Hermoso espacio. Gracias, Pablo, y gracias a los que escuchan y se van nutriendo esto de a poco. Bueno, en cada columna que vamos haciendo, claro, me parece que hay algo que siempre se va como afianzando y repitiendo, ¿no? Como en sus variedades, pero como un mismo mensaje, ¿no? En el trabajo de la voz, que no es solo, para mí es un trabajo integral de la persona, que no va solo orientado a cantar lindo, aunque eso es una consecuencia, Claro. Sino que implica un cambio, ¿no? Profundo en uno. Es un trabajo que nos pone en disponibilidad ante la vida, en cambiar nuestro vínculo con nosotros y cómo Claro. eso genera cambios en la vinculación con el afuera. Y qué potente que es eso, ¿no? Cuando empezamos a autoconocernos y a ver... Claro que sí. Y al final la voz no es solamente una garganta y unos pliegues vocales o unas cuerdas vocales. Hay mucho más. La voz es lo que digo, es hasta dónde llega, a quién se lo digo, por qué se lo digo. Hay tantas cosas que tienen que ver con la voz, Coti, hay tantos frentes abiertos en esto que ya vamos a empezar a repasar ahora qué sigue, porque hay mucho. ¿Qué es lo que digo? Porque si mi voz está y existe para que yo diga lo que me exprese y le cuente al mundo quién soy, qué quiero, qué pretendo y qué le doy a la sociedad. Estoy para eso, no es solamente para cantar o para charlar. Es muy loco esto de decir, bueno, hay gente que no tiene voz, y eso surge mucho en las prácticas, ¿no? No, es que yo no tengo voz, entonces por eso quiero venir a canto, porque no tengo voz. Y le digo, bueno, pero estás hablando, ¿cómo que no tenés voz? Y ahí se quedan, ¿viste? No, bueno, para acá. Sí, pero la voz es todo. O sea, la voz es para hablar como la voz para cantar, y es eso que vos decís. La voz es una forma de expresión, ¿no? Es la forma de expresarnos, que nos da vergüenza, que nos genera cosas, porque si algo no está bien o se considera feo de nuestra voz, que eso es algo, una visión estética de un momento, digamos, Claro. soy yo entero el que está mal. Entonces hay que un poco desarmar eso, en el sentido de que sí, digamos, hay formas de primero sacarle el juicio y después saber que uno sí se trabaja entero cuando trabaja la voz, y trabaja más allá de la voz la expresión de sí mismo, ¿no? Su creatividad. Tal cual, Coti, muchas gracias, Coti, hermoso. Ya estamos agendando la próxima visita, seguramente ya tiene previsto quién va a venir. Ya tengo, creo, si no se cambia. No vamos a decir nada. No digo nada. No vamos a decir nada, que la gente se quede ahí con las ganas. Nos vamos, bueno, chao, Coti. Nos vemos. Chau, nos vemos pronto. Chau, Nos vamos chau. con Loy Carrizo, que estuvo acá el otro día, el domingo, el sábado, cantando canción, Mujer Canción. Mira qué temazo, Mujer Canción. Ya volvemos, gente.